Aprovechamos la jornada de hoy, lo que nos queda del día para avanzar con el trabajo práctico mientras redefinimos cómo continuamos. Les decía, paralelismo es un tema muy importante, taxonomía de Flynn, hay varias taxonomías, pero se aborda esa normalmente. Empezamos hablando temprano con respecto al trabajo práctico propuesto para lo que es direccionamiento de memoria. Entonces la idea sería que vayamos viéndolo juntos y charlándolo. No sé si vieron, si ya lo bajaron, está publicado. Se ofrecen dos grupos de texto, que lo tengo con un link porque está en el drive de esta cuenta de la universidad, que son dos partes y dos textos distintos. Tuve que, digamos, truncar un libro que es muy extenso, en realidad es todo de assembly, que es muy bueno. Yo lo tomé para referenciarlo con el tema de assembly, pero es muy claro con respecto a cómo explica el direccionamiento de memoria. Y después está otro, que creo que es de un microprocesador en arquitectura 386. De las dos maneras, ustedes tomen una para explicarlo, porque las dos son diferentes. La que sea más afín para ustedes, con la que entienden mejor cómo se direcciona a memoria, es suficiente. Ahora, el tema es que las dos hablan de lo mismo, o sea, tienen la misma clasificación en cuanto a el modo en que se direcciona la memoria. Entonces, agregamos a esto unas preguntas que son en forma general, como hablábamos temprano, ¿no? Que pregunta qué es memoria principal, el tema un poquito de la pirámide, y esto tiene que estar muy, muy claro porque ya son conceptos que quedan para siempre. Así que la idea sería volver con esto, verlo juntos y liquidarlo. Si fuera posible liquidarlo hoy, y les quedaría pasarlo en limpio o investigar un poquito más y cerrarlo ya el tema. ¿Cómo está planteado el trabajo? Esas son unas preguntas guía. En realidad ustedes pueden investigar lo que quieran, pero tampoco se pueden extender demasiado porque no es la idea. La idea es abordar un tema que a veces no lo damos y es importante. ¿Me explico? Entonces, de esta manera cumplimos con el trabajo práctico y abordamos el tema también. ¿Querés leer la primera pregunta o cómo arranca? Bueno, sí, la primera pregunta dice, ¿para qué se utiliza la memoria principal en un sistema informático? Eh, Bien. Esa es la primera. Si esto fuera una pregunta de parcial, ¿por dónde arrancarías? Bueno, Si estamos hablando de desarrollar el tema, ¿no? ¿De qué tendríamos que hablar, por ejemplo? de las jerarquías de la memoria, ¿puede ser? Claro, ¿y algo más que englobe la jerarquía de memoria? Porque viste Los cuando tipos vos, de memoria. pero cuando vos hablas para alguien que no está en tema, ¿cómo lo incluís en tema? Tenemos que hablar del sistema informático, por ejemplo. ¿Está? Ah, sí, sí, sí. Brevemente, la arquitectura von Neumann, si se quiere, o algo que ya después, en dos renglones después, ya estás hablando de memoria principal o de la pirámide de memoria, la jerarquía de memoria. ¿Me explico? Entonces, hablamos en general de una breve introducción de un sistema informático, compuesto de hardware, software y recursos humanos, y dentro de el hardware aparece la necesidad de contener datos y programas, ¿cierto? Los datos van a nutrir los sistemas y los sistemas van a decir qué es lo que tiene que hacer la máquina en cada momento. Y dentro de los sistemas también tenemos que hablar, bueno, brevemente, dos líneas. Sistema operativo, que es el que controla el hardware. Está. Eso es lo que yo haría. Acá está. ¿Para qué se utiliza la memoria principal en un sistema informático? Claro, yo arrancaría hablando de qué es un sistema informático, como les decía recién. Después hablamos de memoria principal. Lean lo que tienen, lo que tenemos en el apunte, me echen un poco acá. Traten de usar palabras que se entienda que son una producción personal. ¿Saben por qué les digo esto? Porque quiero que ya nos ubiquemos
en la manera en que vamos a soportar el integrador. ¿Sí? Va a haber multiple choice, como les dije, después van a tener que escribir su respuesta desarrollada y no podemos hacer un copy-paste. Si yo diría lo hacemos en un Word, ustedes van a ir a la punta, van a hacer copiar y pegar y no sirve. ¿Está bien? Así que la idea es que tener un breve desarrollo del tema. Entonces, con eso ya estaría para la memoria principal. Después, ¿qué es una memoria segmentada? ¿Qué es un segmento de memoria principal? ¿Cómo se direcciona? ¿Cuál es el beneficio de implementarla? Esto es un punto, una media vuelta de rosca más. Los segmentos los van a ver bien en el apunte de Medina, porque Assembly trabaja con memoria segmentada y muchos otros también, ¿no? Acá habla del 8086, léanlo porque esto no tiene desperdicio, está muy bueno, y ya arranca con la arquitectura segmentada, para eso está. Profe, yo estaba Bien. viendo un material que subió en PDF. ¿Ese también sirve? Claro, son dos textos, lo puse en el campus directamente. Acá tengo el extracto que tomé, que les comentaba del libro de Medina. El otro es exactamente igual, nada más que habla de una arquitectura 386, creo. Y este que está acá son los primeros microprocesadores, 8088, 8086 y demás. 8086, 8088 y toda la gama que salió. Y acá menciona el 386, 8386, 8486. Todos los procesadores Intel usados en la actualidad de que se hizo el libro este que tiene 200 años, pero si ustedes se fijan en Windows 10, tiene una carpeta que se llama Assembly. Los invito a que la busquen, van a ver que está ahí. O sea que Assembly sigue siendo el nexo entre el hardware y el alto nivel. ¿Está bien? Cuando ustedes compilan y linkeditan, traducen del alto nivel al assembly. Y cuando el micro toma la instrucción, la decodifica binario. Habrá instrucciones que tendrán alguna contracción de una palabra y otras serán fruto de la traducción de assembly a binario. Bien, ahí la ALU puede entender y puede procesar. Vamos a ver un poquito más. El conjunto de instrucciones, registros y otras características son similares a excepción de algunos detalles, como por ejemplo el repertorio de instrucciones. El repertorio de instrucciones es la colección, el 100% de lo que sabe hacer el microprocesador. Cuando son de la misma familia los procesadores, ¿qué pasa? Bueno, reconocen instrucciones de la familia anterior, pero también aportan nuevas instrucciones. ¿Está bien? Por eso la mejora. Por eso todos queremos tener el último procesador. Bien, pero hay dos características que son comunes a la familia 8086 de procesadores. Una es la arquitectura segmentada y otra la compatibilidad. ¿Qué quiere decir? Arquitectura segmentada significa que la memoria es dividida en segmentos con un tamaño máximo de 64K. Bien, estos segmentos en Assembly se llaman code segment, segmento de código, stack segment, segmento de pila, ¿sí? Data segment, segmento de datos. Entonces, cuando buscas un dato, vas al segmento de datos. Cuando buscas una pila, vas al segmento de pila. ¿Bien? Cuando buscas a un proceso, vas al code segment. Entonces vos vas definiendo segmentos de memoria y son agrupaciones de memoria. Es eso nada más. Agrupaciones de memoria donde va a haber un determinado tipo de datos dentro. Y ahí donde voy a grabar determinado tipo de datos luego de procesar. Y la compatibilidad, las instrucciones y registros de las anteriores versiones son soportadas por las nuevas versiones. Eso es compatibilidad. Y bueno, por supuesto, hay instrucciones y adicionales que es lo que hace a la evolución de los sistemas. Y acá te muestra un poquito la familia y la historia de los procesadores. Acá describe un poquito la arquitectura, básicamente. La arquitectura de una máquina incipiente que va a dar soporte a la ejecución funcional de un equipo.
¿Está bien? Si entendemos esto, después vamos a reconocer cosas que ya saben, pero se los dejo acá para que lo puedan ver. Y acá habla de un modo de ejecución, modo real y modo protegido. En el modo real solo se puede ejecutar una tarea a la vez. Esto es, una memoria incipiente donde solo entra un proceso con sus datos. Entonces, cargo uno, lo ejecuto, saco todo, cargo otro. Ese es el modo real. Este es el único modo soportado por las actuales versiones de MS-DOS. Estamos hablando de hace tiempo y a lo lejos. Donde el microprocesador era capaz de direccionar solo hasta 1 MB de memoria. El modo protegido, el microprocesador es capaz de ejecutar multitarea. Entonces, el modo protegido, ¿qué es? Puedo definir secciones de memoria, puedo dividir la memoria, segmentarla, pero en forma protegida, asegurando que un sistema no va a leer en una porción de memoria que no le corresponde. Siendo esto posible, entonces ahora aparece la real capacidad de ejecutar multitarea, que tampoco la multitarea es en tiempo real. No quiero mezclar los conceptos, ¿no? Pero no es tan así. Lo que pasa es que el micro, igual, por más que era incipiente, era tan rápido que al usuario le daba la ilusión de que hacía todo a la vez, cuando en realidad con un solo procesador podés tener un proceso en ejecución a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Carga un proceso, le da cierta cantidad de ciclos, lo pausa, lo deja listo, carga otro que está listo, bien, y lo pone en procesador y lo carga y lo ejecuta y lo quita. Así que todo esto, cambio de contexto, implica tener que hacer varias tareas, actualizar la lista de control de procesos que está a cargo del sistema operativo. O sea, nos metemos en otro tema, ¿no? Pero cuando hablamos de arquitectura, no podemos dejar de ver el tema de qué está en danza, el usuario, el sistema operativo, el programador. En modo protegido hay multitarea. Se puede cambiar de contexto los procesos sin tener que eliminarlos, como que quedan en el ambiente de ejecución. Siguen siendo procesos porque están casi preparados, casi listos para entrar a procesador. Puede estar bloqueado, listo o en ejecución. Normalmente hablamos que un proceso es proceso cuando está en el área de ejecución, en la zona del microprocesador. Acá describe los registros internos que son capaces de hacer, etc. Y aquí hay un pequeño gráfico de la arquitectura 8086, bastante sencilla, pero acá se ve bien el extra segment, ES, stack segment, SS, data segment, datos, segmento de datos, y code segment, segmento de código. IP, instruction pointer, ¿sí? La cola de instrucciones que van a entrar a ALU. ¿Sí? Y acá está el registro de propósito general, ABCD. Y acá es donde se puede ver que los registros se pueden dividir en dos. O sea, si eran de 16 bits, se pueden repartir en la parte low, en la parte baja. Si se acuerdan las posiciones binarias, a la derecha tengo la posición 0, 1, 2, 3, 4, hasta 7. Y de 8 a 15, la parte high. Entonces, puedo particionar, puedo hablar de AX, puedo hablar de AH o de AL. AH va a adoptar el 100% de su capacidad, AH, AX. AH va a tomar la parte alta y AL la parte baja. ¿Está bien? Cuando nos corremos de arquitectura y nos vamos a 8286, 8386, bueno, estos registros crecen a 16 y 32 bits. ¿Está bien? Entonces ya el formato es el mismo, pero ya en vez de dividirlo en 8, lo divido en 2 de 16. ¿Está bien? Acá hay algunos índices, stack pointer, acá está el puntero de pila, registro base, puntero base, índice S y D. Utiliza para encontrar la zona de memoria a donde estás direccionando. Bien, y son índices. ¿Ves que dice acá que permite el direccionamiento indexado de datos en la memoria, lo cual es
equivalente a la técnica empleada para tener acceso a los campos de un arreglo en un lenguaje de alto nivel. Esto es a bajo nivel, obviamente, estamos hablando del interior del microprocesador, ¿sí? Acá a la derecha estaríamos hablando de la memoria, el área de entradas y salidas y los periféricos. Acá donde tenemos teclado, mouse, pantalla, todo lo demás. Conexiones, ¿no? Muy sencillo el gráfico, pero bueno, da una idea acabada de qué es lo que acontece en la unidad de ejecución, que es la zona de la ALU, y la unidad de interfaz con los buses, donde habla de la primera parte que les comenté. Acá falta los flags, la MAR, el MBR, todas aquellas cosas que vimos en arquitectura 1. Bien, acá menciona los registros de propósito general, que se dividen en dos, todo lo que les conté. Acá hay algo parecido, acá habla de los flags, acá abajo, este es el registro de estado. 1, 2, 3. 16 bits tiene acá, y no todos se usan, ¿lo pueden ver? Esos son los flags, entonces después de cada ejecución, los flags cambian y se actualizan de acuerdo a lo que se acaba de ejecutar recientemente. Entonces vos podés consultar si el estado, un if, si el estado de tal flag está en 1, entonces hace tal cosa, si no tal otra. Si por ejemplo cambió de signo, si dio una comparación da 0, si hubo overflow, si hubo underflow. ¿Les suena esto? Arquitectura 1. Bien. Otra vez, nombre de registro índice, vamos a chusmear esto. En el 8086, además del registro BX, existen 5 registros específicamente diseñados para el direccionamiento indexado de la memoria. Son IP, SI, DI, SP y BP. Los registros SP y BP son empleados para direccionamiento en el área de la pila, lo cual es una estructura especial de memoria en la cual los datos son apilados al modo de mazo de cartas, ¿sí? Con push y pop, que son los comandos push para poner y pop para extraer. Cuando vos pones arriba del mazo y cuando extraes lo que está arriba del mazo, de una carta, ¿no? Y los registros SI y DI, en adición al direccionamiento indexado, son empleados en las instrucciones para manipulación de cadenas, cadena de texto, donde sirven de apuntadores para los rangos de memoria manipulados, como son herramientas para el cálculo. IP, o apuntador de instrucciones, es quien señala la posición de memoria donde se encuentra la próxima instrucción a ser ejecutada. Bien, registro de estado, que habla de los flags, cuando una instrucción da por 0, cambia la Z. Vamos a verlo, indica la ocurrencia de acarreo en operaciones aritméticas. Entonces, acarreo CF. CF, indica la ocurrencia de acarreo en operaciones aritméticas. Desbordamiento OF, overflow flag. Su activación indica que ocurrió un desbordamiento como producto de una operación aritmética. Hice un cálculo, desbordé el registro, desbordé la memoria, la capacidad que estaba definida. Bueno, se activa esa bandera 1, indica, si vos la lees, después de la operación, indica que hubo desbordamiento. Entonces, si vos podrías decir, si no hay overflow, continuamos calculando. ZF, que busca el 0, se activa para indicar que el resultado de una operación aritmética o lógica fue 0. Esto es muy interesante porque cuando vos comparás si dos variables son iguales, el resultado ¿cuánto va a dar? En el momento en que dos variables valgan lo mismo. Supongamos valor lógico o valor aritmético. Si yo hago variable x menos y, x vale 0, y vale 1. 0 menos 1 no es 0. Pero cuando valgan lo mismo, 0 menos 0 es 0, 1 menos 1 es 0. Cuando valgan lo mismo, el resultado de esa resta va a ser 0. Lo mismo el true and false. Verdadero es true, true, y falso, false. Decimos verdadero 1, falso 0. Entonces, lo mismo puedo hacer. Si es true menos true, entonces va a ser el resultado 0, se va a activar este flag ZF, por lo tanto esa operación lógica te va a decir que la comparación arroja un 0 porque evidentemente tenían el mismo valor.
las dos variables comparadas. Signo, se activa para indicar que el resultado de una operación aritmética fue un número negativo. Esto es muy importante. Cuando vos estás devaluando un contador dentro de un ciclo, cuando cambió de 0 a 1, quiere decir que te pasaste. Entonces ya no tenés que entrar al ciclo, ya terminaste. Entonces cuando este flag se activa, ya digamos no tengo que volver a entrar a la operación que estaba entrando mientras estaba decrementando un índice dentro del flujo de control de una pequeña rutina. La paridad, el flag PF, al estar activada, indica que como resultado de una operación aritmética o lógica resultó un número con paridad par. El tema de la paridad par se utiliza para comparar cadenas de datos cuando se transfieren de un origen a un destino. Entonces, la paridad se puede usar paridad par o paridad impar para controlar. ¿Qué pasa? Normalmente, si vos decís que vamos a enviar paridad par, ¿qué quiere decir? Que si la paridad es impar, hay un bit que se juega para emparejar. Ese bit de emparejado va a decir, por ejemplo, que si estabas transfiriendo 15 bits, vas a agregar un bit más a uno para que se transfieran 16. Y se lean 16. O sea, le va a comparar y va a decir que la cantidad es par. Por lo tanto, si le falta un bit, quiere decir que hay que retransmitir porque algo pasó en el medio que no llegó un bit. ¿Está bien? Entonces la paridad se utiliza para controlar la comunicación. Acarreo auxiliar, AF, indica la ocurrencia de un acarreo a nivel del cuarto bit y se emplea para señalar la necesidad de ajuste en operaciones aritméticas con un número BCD. Binary Code Decimal. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Decimal codificado en binario. ¿Mm? Con lo cual empleamos 4 bits para representar cada dígito decimal. Bien. Registro de segmento. Los registros de segmento constituyen un grupo muy importante. Para entender su funcionamiento se requiere conocer la manera como los microprocesadores 8086 direccionan la memoria. Y acá habla de por qué se usan los segmentos, cuál es la ventaja. No me interesa que entre en detalle, pero simplemente que se den cuenta que code segment es el segmento de código, data segment, datos, extra segment, puede ser usado para almacenar información, frecuentemente usado para operaciones de transferencia de contenidos o bloques de memoria. Stack segment, segmento de pila. Bien. Acá arranca con los modos de direccionamiento. Esto es lo que a mí me interesa, que estudiemos en profundidad. Si se van por este apunte, para mí este es muy claro, pero bueno, si no lo entienden, vayan al segundo, que está publicado en el campus y chequéenlo, hablan de lo mismo. Nada más que este te hace toda una intro, te muestra el procesador, microprocesador y te muestra detalles bastante interesantes que complementan un poco lo que ya vieron en la arquitectura 1. Entonces, ¿para qué se usa la memoria segmentada? O sea, ¿cuál es la ventaja? ¿Lo dice ahí? Bueno, van a San Google y preguntan, ¿cuál es la ventaja de segmentar la memoria? Alguien te va a responder. ¿Está bien? Yo les cuento mi versión. Segmentar la memoria te sirve porque si buscas un dato vas al segmento de datos. Si buscas una pila vas al segmento de pila y así sucesivamente. O sea, está particionada por tipo de dato que contiene. ¿Está bien? Entonces es más fácil ir a buscar algo en un lugar donde sabes que están todos ahí. Y no tenés que recorrer el 100% de la memoria para buscar un dato. No tenés que pasar por donde están las pilas, no tenés que pasar por donde está el código. Si buscas un dato, pasás al segmento de datos. ¿Esto es claro? Entonces, ¿qué es un segmento? Bueno, una porción de la memoria que contiene tipo específico de datos. Ejemplo, code segment, data segment, todo lo que mostramos recién. ¿Cómo se direcciona? Ah, guarda, ahí tenemos que ir a ver cómo se direcciona. Véanlo. ¿Cuál es el beneficio de implementarla? Bueno, lo que acabo de decir, que están agrupados exactamente. Si tengo que ir a buscar, a leer o a escribir, voy al código según el tipo de dato que necesito ir a escribir o tengo que ir a leer. ¿Cómo se direcciona una memoria segmentada? Vamos a preguntar al que sabe. Fíjense, direccionamiento de registro.
modo direccionamiento, ¿no? Primero ya te muestra uno y acá te lo muestra con assembly. Esto es así y existen programación dentro de programas, ¿cómo se llama? Eh, virtualizados que te muestran el interior del procesador y te permiten jugar con estas codificaciones. Por ejemplo, EMU 8086, un emulador. Entonces, normalmente move es la manera de copiar. El primer dato es el origen donde va a escribir. ¿Y qué vas a escribir? Lo que está después de la coma. O sea que lo que contiene BX se va a copiar a AX. ¿Y quién es AX y BX? Pues lo que vimos hoy, registro de propósito general. ¿Sí? AX, BX. ¿Está bien? Donde estoy diciendo el 100% de A y el 100% de B. O sea, completo. De la parte alta y la parte baja de A, la parte alta y la parte baja de B. High y low. Entonces se utilizan assembly para direccionar la memoria de esta manera. Directamente pasa a los tipos. ¿Sí? Direccionamiento inmediato. ¿Qué está diciendo? Fíjense. En este modo de direccionamiento, uno de los operandos está presente en él o los bytes siguientes al código de operación. Por ejemplo, la instrucción add AX, 3064H. Acá voy a aclarar. Acá es un hexadecimal que se está leyendo, no es la dirección a memoria. Es un número hexadecimal. Fíjense, vamos a leer. Indica que el número 3064H sea sumado al contenido de X y el resultado almacenado en dicho registro. El dicho registro es AX. 3064 es un número, que en este caso es hexadecimal. ¿Está bien? Aclaro. Porque dije que era una dirección de memoria. Normalmente las direcciones de memoria sí se muestran en hexadecimal. El direccionamiento directo dice que bien, perfecto. Estoy diciendo la dirección que voy a copiar, en este caso a AH, pero acá aparece otro elemento en el medio que tengo que ir a interpretar. El directo va a decir que ponga, que mueva, que copie en AH lo que está contenido en la variable tabla. Vamos a ver lo que dice el autor. Implementa el direccionamiento directo a memoria sumando un desplazamiento de 16 bits indicado por los 2 bytes que siguen el código de operación al contenido del registro de segmento de datos. Esto es por el code segment. La suma es la posición de memoria direccionada, por ejemplo, la instrucción move h, tabla. Acá dense cuenta que estamos hablando de la mitad del registro A. ¿Está bien? La mitad del registro A. La parte high. Veníamos hablando del direccionamiento directo. Hay una dirección que está indicada en una variable. Por ejemplo, tabla. Vamos a ver un cachito que dice acá. Dice, señala que el segmento contenido en la posición de memoria cuya dirección está indicada por el identificador tabla. Tabla es el nombre de una variable. Una variable es un identificador de una posición de memoria. Eso lo copie en AH. Luego, un direccionamiento indirecto. Lo que va a hacer es indirecto a registro. Vamos a ver acá. El modo de direccionamiento indirecto es el más difícil de comprender, pero también el más poderoso. Existen 4 métodos de direccionamiento indirecto. Indirecto a registro, relativo a base, indexado e indexado a base. Vamos a ver el primero. Indirecto a registro. Quiere decir que la dirección que vos querés mover a X, la tenés en un registro. Por lo tanto, tenés que ir a ver qué contiene ese registro antes de poder pasar nada a X. Entonces hay un paso previo, por eso es indirecto. ¿Se entiende? Hay un paso previo. Ese paso previo implica que no lo puedo hacer así como viene la cosa. Ya no es lo que dice la variable. Tengo que, digamos que lo que dice la variable, eso sería directo, pero ahora tengo que leer primero un registro, que un registro es una posición de memoria.
una posición de un complemento físico del hardware del microprocesador. Entonces, es indirecto a registro. ¿Bien? Entonces, leo el registro y después recién puedo ir a buscar a memoria lo que dice esa posición de memoria en el registro para traer a X. En el modo direccionamiento indirecto a registro, la dirección de memoria donde se encuentra uno de los operandos es indicada a través del contenido de los registros. Acá se puede usar tanto BX, BP, SI o DI. La instrucción que se muestra, move a X, DI, pero está entre corchetes, ¿ven? Entonces, establece que el contenido de la palabra de memoria, cuya dirección está indicada por el contenido del registro DI, sea copiada en AX. Entonces, acá sí, chicos, tengo que ir a memoria a buscar la dirección que está indicada en DI. Acá sí intervienen los buses, interviene el bus de control, bus de datos, bus de dirección. Llega a memoria, le digo a la memoria, vengo a leer la dirección que acabo de leer en DI. Me la das, vuelve el dato y lo copio en X. Entonces ya no es directo, es indirecto. Primero tengo que ir a memoria a buscar lo que está indicado en la posición que dice DI. Relativo a base es parecido. El direccionamiento de la memoria de datos relativo a base simplemente usa el contenido de registro BX o BP. Fíjense que cambia, solamente se restringe a dos. Antes era BX, BP, SI o DI. Acá solamente BX o BP, porque son base. ¿Mm? Como base para la posición efectiva de memoria. La instrucción movecl, guarda, acá estoy diciendo copia en CL lo que está donde la dirección que indica el registro BP más un desplazamiento. Ese desplazamiento te va a permitir encontrar dentro de la dirección que conoce el microprocesador, que es una dirección de memoria virtual, ¿se acuerdan? No sabía la dirección eh, efectiva. La dirección efectiva es el que está calculando acá, según lo que dice BP, registro BP, más un desplazamiento. El desplazamiento sería dentro de 16 bits, ¿qué grupo de bits estoy buscando? ¿Qué dirección estoy buscando? Y después, en vez de leer solo eso y volver solo con eso, ¿qué hace la arquitectura de caché? Copia todo, la dirección de memoria, y llevo los 16 bits de una y voy cargando las cachés y le doy al micro solamente lo que pide. Pero ¿qué pasa? Las próximas veces no tengo que ir hasta memoria principal. Esta es la ventaja. Pero acá, con este direccionamiento relativo a base, estoy descubriendo la dirección efectiva, como dice acá el autor. Ya, digamos, salgo a partir de una dirección virtual que conoce el microprocesador y descubro una dirección efectiva. Entonces, acá no importa dónde esté el dato porque hay un método para encontrar la dirección efectiva. Y fíjense que hay varias formas de encontrar la dirección efectiva. Entonces, acá se va a copiar el contenido de la posición de memoria cuya dirección está determinada por la suma del contenido de BP y desplazamiento. Lo va a poner en CL, CLOW, la parte baja del registro C. Bien, cuando es indexado, los dos indexados, indexado e indexado a base. El indexado solo dice que es, el direccionamiento indexado directo está permitido especificando los registros SI o DI. O sea, acá no se pierdan con que ahí solamente se usan dos. Simplemente entiendan qué está haciendo. Es indexado. ¿Por qué? Vamos a entender. Empleando SI o DI se utilizan como índices. Índices porque voy a recorrer una matriz. ¿Está? Empleando este método de direccionamiento es posible acceder a los elementos de un vector. Un vector, la instrucción sub AH, matriz SI va a ser una resta del contenido del registro AH, el valor contenido en la posición de memoria especificada por la suma del desplazamiento indicado por el identificador vector matriz y el contenido del registro SI. Entonces, ¿qué va a hacer? Antes de hacer la resta de lo que está en el vector matriz en la posición SI a lo que había en AH y dejarlo en AH. O sea, acá AH participa dos veces.
Primero leo lo que tengo en H, le descuento lo que dice matriz en la posición SI y el resultado se vuelve a quedar en H. ¿Se entiende? La doble función de H es es el minuendo de la resta y es el resultado de la resta. ¿Se entiende? Entonces, el sustraendo va a ser lo que contenga la posición de memoria indicado por el vector matriz en la posición SI. Tomo esa dirección de memoria y voy a memoria a buscarlo. Luego descuento lo que está en H, ese dato que traigo de memoria, y el resultado se pisa en H. Lo que dice el autor es, resta del contenido del registro H el valor contenido en la posición de memoria especificada por la suma del desplazamiento indicado por el identificador matriz y el contenido del registro SI. Cuando es indexado a base, acá sí hay que recorrer una matriz, resulta de la combinación de los modos de direccionamiento relativo a base e indexado directo. Las dos cosas se complementan para hacer lo siguiente. En este ejemplo, vamos a copiar en DH lo que contenga la dirección de memoria identificada por BX de Y. Señala que el contenido de la posición de memoria, cuya dirección viene indicada por la suma de los contenidos del registro BX y de X. Entonces, hace esta suma y obtiene el desplazamiento dentro del vector. Y eso lo pone en DH. Entonces, acá hacía la suma de matriz SI. Hay una variable y un índice. No salía. Si tiene la I es un índice. El índice SI. Siempre hay que hacer una suma acá para obtener la dirección de memoria que vamos a trabajar. Entonces tengo una base y un desplazamiento, una base y un desplazamiento. De esa manera se compone la dirección efectiva. Es como que, Después, profe, como que ¿sí? se van sumando las posiciones, se van incrementando. Se va sumando para obtener la dirección efectiva. Claro, serían suma de posiciones. Renglón y después la columna. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se determinaba una posición de memoria? Con renglón, columna, más W. ¿Sí? Primero se establece la fila, después te vas corriendo por la columna de esa fila y estableces la posición que estás queriendo traer a memoria, a procesador. ¿Bien? Como en una matriz. Exacto. Como el dibujito, aguanten que lo busco, así ya lo mostramos y nos ponemos de acuerdo. Acá está, RAS y CAS, Row dije. Es RAS y CAS. Entonces, ¿qué necesitamos? RAS y CAS. Otra técnica después va a decir cuando utilicemos caché, che, y si fijamos RAS y barremos todos los CAS y cargamos una caché, quiere decir que la próxima vez, si coincide el RAS, ya tengo todos los CAS en el medio, en la caché, y no tengo que ir hasta memoria principal. Si se trata de otro row, de otro renglón, bien, entonces, bueno, tengo que ir a buscarlo y actualizar la caché, pero si justo es la misma, y es altamente probable, ¿no?, que sea reutilizada una dirección de RAS, entonces aprovecho el rendimiento que me permite las cachés. Los modos de direccionamiento que hacen referencia a posiciones de memoria pueden estar precedidos por un registro de segmento, lo cual permite sustituir el segmento de operación por defecto. Por ejemplo, este ejemplo que está acá, move a x, s, dos puntos, tabla SI, dice, indica que el registro de segmento correspondiente a esta instrucción, que por defecto es DS, será sustituido por ES. Puede utilizar de muchas maneras, además. A mí me interesa solo esto. Y acá esto lo dejé porque es una realidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos del pipeline de estado ideal? ¿Cuál es el pipeline de estado ideal? Aquel que puede cumplir con todas sus etapas, ¿no? Esto es cuando
no tengo pipeline. Hago una instrucción, termino una, hago la otra. ¿Está bien? Termino la 1, hago la 2, termino la 2, hago la 3, y así. Entonces, esto es paralelismo crudo con dos CPUs, entonces voy trabajando en paralelo entre dos CPUs. La instrucción 1 está en la CPU 1 y la instrucción 2 está en la CPU 2. Y acá tengo un pipeline donde con un solo procesador aprovechábamos todas las subparticiones físicas de hardware. Cuando se desocupa una, voy precargando la siguiente instrucción en cada uno de los estamentos que puedo utilizar. Habíamos hablado que por lo menos hay 16 o muchos más, pero para que vean que en realidad esto es para entender, nada más. La realidad es mucho más compleja y el sistema operativo es un grosso que hace esto. En ese caso, no es tal así, porque hay interrupciones. Están las interrupciones de entrada-salida, salida pantalla, de entrada por teclado, salida impresora, entrada por escáner, entrada por cámara web, todo lo que se les ocurra. Y entrada-salida, ¿no? Todo lo que es USB y demás, todo es entrada y salida, mixto. Bien, entonces las interrupciones las dejé acá también para que vean que en la realidad las interrupciones van a permitir dos cosas: interrumpir todo el tiempo los procesos, perfecto, pero también desde un programa poder llamar a una interrupción que te permita pedirle al sistema operativo haga algo por vos. De esta manera el sistema operativo te va a interactuar con vos para mejorar el rendimiento de tu programa. Entonces, esas interrupciones las tengo que conocer para poder programarlas en mi código y aprovecharme de eso. Volvemos a las preguntas, a ver qué más hay acá. Fíjense que acá me meto con otros temas. Por ahí acá es el otro apunte que habla de memoria paginada. ¿Cuál es la ventaja? Y para hablar de memoria paginada tendríamos que entender el grafiquito, por ahí acá. ¿Está bien? ¿Qué pasaba si yo agregaba a este gráfico el disco rígido, ¿no? No sé si no hay otro acá mismo, que es donde incluimos el disco rígido. Bueno, este también, acá. Este sí. Entonces, ¿qué pasa con la memoria principal? La memoria principal en algún momento se llena. Increíble, tenemos una memoria gigante y se llena. Entonces, ¿qué pasa? La memoria se divide en marcos de página y esos marcos de página se migran a la zona swap de disco rígido para aliviar la memoria principal. Ese es el método swapping que lo gobierna el sistema operativo. Inclusive la porción de zona swap de disco la puede hacer crecer. En el caso de Windows, en el caso de Linux, es fijo en la instalación. Cuando vos instalás, definís un tamaño de la zona swap. ¿Para qué es esto entonces? Bueno, para poder administrar la pirámide de memoria en mejor manera. Este gráfico también habla de lo mismo. Y define direcciones virtuales, es lo que conoce la máquina, y vamos a través de direccionando a páginas físicas. Eso es paginación. Poder migrar posiciones de memoria principal al disco zona swap. ¿Para qué? Para descomprimir la memoria principal, para permitir que otro programa muy grande se pueda cargar, inclusive uno más grande que el 100% de la memoria principal disponible en un hardware, en una arquitectura. ¿Por qué? Porque siempre levantás de a fragmentos, nunca levantás el programa completo, siempre levantás la parte que se va a ejecutar ahora. Por lo tanto, cuando esté todo girando, cuando esté toda la planificación de los procesos y esté la planificación de lo que va a estar gestionando el sistema operativo, vas a ir precargando lo próximo que viene. ¿Se acuerdan que hay estadísticas que hace el sistema operativo para planificar? Bueno, esas planificaciones que hace el sistema operativo va a ir teniendo en cuenta las páginas que va a tener que ir trayendo de la zona swap para que estén disponibles en
la memoria principal en un momento determinado. ¿Qué especifica el direccionamiento a memoria principal? ¿Qué especifica? Una dirección de memoria. ¿Y qué más? Acá un poco se refiere también a esto, ¿no? A este gráfico, cuando establecemos RAS y el CAS, ¿no? ¿Qué se especifica? El RAS, el CAS y si voy a leer o escribir. Se especifica una dirección RAS, una dirección CAS y la operación que voy a ir a hacer. ¿Está bien? De esa manera se puede establecer una dirección. ¿Por qué decimos que el microprocesador maneja una dirección de memoria virtual? Nos referimos a que desconoce la dirección definitiva, la real, la efectiva, como dice ahí el apunte, ¿no? La dirección efectiva se calcula a partir de la dirección virtual que conoce el program counter. Entonces, con todos esos cálculos de suma que hace, llegamos a la dirección efectiva que después finalmente vamos a buscar en la memoria principal. Y acá habla de lo mismo. ¿Cómo se calcula? Bueno, depende del tipo de direccionamiento. Acá, ¿cómo se calcula? Depende del direccionamiento. Acá tienen que como que meter aparte de lo que ya hablamos. ¿Y por qué es efectiva? Bueno, porque es la que realmente voy a ir a buscar. Y se calcula, depende del modo de direccionamiento. Inmediata, directa, indirecta, etc. Las tres principales son esas que me interesa que sepan. Después, indexada por registro y demás. ¿Qué elementos intervienen en el direccionamiento? Describa cada uno. Bueno, acá ya hablamos de RAS, CAS y WE. Y bueno, ¿interviene el sistema operativo? Acá podemos hablar un rato en esta pregunta 7. ¿Está bien? ¿Interviene el sistema operativo? ¿Intervienen los buses? Acá podemos guitarrear un poco, ¿no? Como se dice. Lo dejo a su criterio. ¿Quién se encarga de direccionar a memoria principal? ¿Cómo lo hace? Y un poco, acá solo mencionamos los elementos y acá mencionamos, tomen un caso, tomen un ejemplo y explíquenlo directamente en el cómo lo hace, ¿no? ¿Quién se encarga de direccionar? El sistema operativo con los datos que intervienen. A partir de la memoria virtual se calcula el direccionamiento efectivo y se utilizan los buses, interviene la unidad de control. La unidad de control en los gráficos que vimos acá no está, pero es hardware y está dentro del microprocesador. ¿Está bien? La unidad de control es quien tiene, valga la redundancia, el control de todo a través del hardware, a través de tensiones, a través de un esquema que dice si los buses están ocupados o no. ¿Correcto? De manera tal que va a poder permitir un direccionamiento o va a tener que decirle en este momento no, volver después. ¿Qué es un registro de propósito general? Hace referencia a ABCD. Acá pueden hablar de la parte low, la parte high, y eso nada más, la 9. Dado los siguientes tipos de direccionamiento, detallar cuál es su principal ventaja de implementación, dar un ejemplo de cualquier arquitectura y descríbala. Cuando digo de cualquier arquitectura me refiero a la de von Neumann, en Assembly quiero decir, la de Medina, o la del 386. Y descríbala, muestre un ejemplo y ya. Puede ser el mismo que está ahí u otro. ¿Está? Esto es Perdón, lo que profe. diga. Los tipos de arquitectura, una era Assembly, ¿cuáles eran las El demás? apunte de Medina, Ah, la punta de mi. Ah, ¿sí? listo. El de Medina, Assembly, vamos a poner Assembly. Y el otro es el 386, 386. Bueno, esto es lo que vimos recién, cómo son los direccionamientos. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, si es inmediato, mejor, ¿no? ¿Viste? Porque ya ahí mismo tengo la dirección que voy a buscar. Si no, tengo que calcularla. O el valor que voy a sumar, o lo que tengo que hacer.
Bueno, y acá me meto un poquito qué es una estructura de pila, cómo funciona y dónde se utiliza. Acá van a tener que investigar un poquito, porque acá no hay mucho, no me acuerdo en el otro apunte. Y acá les dejo sendos videos muy copados, muy bien logrados. Fíjense que son los links. Hacen control clic y te lleva a la página. Para mí, con esto estamos, cerramos. ¿Preguntas? El tema es que esta profesión exige mucho de actualización permanentemente. Todos los días estamos investigando y resolviendo problemas. Así que, bueno, no digan que no se los dije. Esto cambia todos los días, aparecen cosas nuevas otro día. Lo que hoy funciona, mañana puede no funcionar. O lo que hoy es una arquitectura segura, mañana puede no serlo. Entonces hay que estar atento a las novedades, a por dónde están saltando los gritos de que vulneraron los sistemas, me encriptaron los archivos y no sé. Bueno, hay que estar atento a todo eso. Pero bueno, bienvenidos al club. Espero que tengan buena experiencia con todo esto y sean exitosos en su carrera. Les mando un abrazo. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Que tenga Chao, buena noche. Profe, muchas gracias. Un abrazo profe, a todos. muchas gracias. Besito. Bueno, nos Un vemos. gusto. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Un abrazo a todos.